Andrea Londoño asegura que cerca de 1 millón de mujeres en Colombia trabajan como empleadas domésticas. Las denomina como la mayor fuente laboral femenina urbana del país y asegura que a la gran mayoría se les violan sus derechos humanos y laborales. Por eso, esta especialista en comunicación política de la Universidad de AFIT trabaja incansablemente por la visibilización de esta problemática a través de las redes sociales. Andrea es socia de Escribientes, una oficina de comunicaciones creada en el año 2000 y ha trabajado en el sector privado y oficial. También hace parte del sindicato Unión de Trabajadoras del Servicio Doméstico de Colombia. Bienvenida. Lo importante es que no me tape el papel. No, un poquito para atrás porque ahí me está tapando el papel. Exacto. Muy bien, aló. Buenas tardes y muchas gracias por venir. ¿Por qué llevé a las empleadas domésticas a la web? Quiero decir, a ser visibles en Internet. Hoy, como le decía la presentadora, cerca de 1 millón de mujeres en Colombia obtienen su sustento económico del trabajo doméstico. Es la mayor fuente de empleo urbano femenino en el país y son víctimas de 3 tipos de discriminación: racial, de género por ser mujeres y laboral, pues no tienen los mismos derechos del resto de los trabajadores colombianos. Para ejemplificar su discriminación racial, algunas de las empleadas domésticas afro, cuando participan en encuestas callejeras y les preguntan por sus oficios o sus labores, no les preguntan qué tipo de oficio desempeñan, sino si son empleadas internas o externas. ¿Cuándo fui consciente yo de una injusticia en la que podría ayudar a cambiar? Cuando mis hijas nacieron, contraté por primera vez una empleada interna. Las primeras conversaciones con ella me hicieron entender que estaba contribuyendo a perpetuar una cadena de inequidad social. Ella vendría a ayudarme a cuidar a mis hijas y, a su vez, los suyos, también niños, estarían sin su mamá durante toda la semana. Luego de un tiempo de lidiar con mis contradicciones internas y de conciliar con mi marido sobre la forma de contratación de la empleada, me quedó esta inquietud y empecé a pensar en cómo trabajar esta situación de inequidad en el mundo exterior. Hasta hace unos 4 años, cuando sentí que podía hacer algo al respecto en el mundo exterior. La cultura local permite e invita a los más pudientes a contratar una empleada doméstica para realizar la mayoría de los asuntos de la casa. Ellas mercan, limpian, planchan, lavan la ropa, los trastos, los baños, un etcétera gigantesco, pero por supuesto también hacen las 2 tareas que considero son el centro de un hogar, que es cocinar, cuidar a los niños, a los enfermos y a los ancianos. El problema para mí no es que se tercerice el trabajo doméstico, el problema es que a estas empleadas no se les reconozcan sus derechos laborales. Según una reciente investigación de la Escuela Nacional Sindical entre empleadas de Medellín y otra encuesta del Centro de Cultura Popular José Antonio Galán entre empleadas de Bogotá, Bucaramanga y Cartagena, las trabajadoras en Colombia tienen un ingreso promedio mensual de 390.000 pesos mensuales. El 91% de las empleadas internas tienen jornadas promedio entre las 10 y las 18 horas diarias de trabajo. Y esto, por supuesto, las deja sin posibilidad de escalar en el mercado laboral, es decir, mientras el resto de los trabajadores colombianos pueden empezar su vida laboral contando con algunas horas al día para capacitarse y aspirar a otros oficios que mejoren su condición de vida, las empleadas domésticas están condenadas al mínimo. La mayoría no están vinculadas a la seguridad social ni al régimen pensional, carecen de un contrato laboral que fije claramente sus obligaciones y sus derechos. Y por el hecho de estar confinadas en una casa o en el seno de una familia, están muchísimo más expuestas o son más vulnerables al maltrato del empleador, de la empleadora o al maltrato de los hijos de los empleadores. Mi objetivo entonces siempre ha sido que se cumpla la ley, que se cumpla la ley de derechos laborales con ellas. ¿Qué ley las cobija? La OIT, que es un organismo de las Naciones Unidas especializado en asuntos laborales, se tuvo que ocupar hace 2 años de los derechos laborales de las empleadas domésticas de los 183 países miembros de la OIT, entre ellos Colombia, y expidió el convenio 189.
Por su parte, Colombia refrendó este convenio hace 2 años con la Ley 1595 del 2012 o Ley de Empleadas Domésticas. En resumen, esta ley les da el mismo tratamiento del resto de los trabajadores colombianos, excepto por 2 variables. Una, la jornada laboral, que para el caso de las empleadas domésticas internas es de 10 horas, mientras para el resto de los trabajadores colombianos es de 8 horas, no sabemos por qué a las empleadas domésticas tienen que trabajar 2 horas más, y la otra es la prima, a la cual tampoco tienen derecho legal, con el argumento de que la casa no es una unidad económicamente productiva y por tanto no genera excedentes susceptibles de redistribuirse entre los empleados de esa unidad económicamente productiva. Aquí nos preguntamos si lo que hacemos los empleadores cuando contratamos una empleada no es delegarle los trabajos de la casa para ausentarnos y irnos a trabajar, generar excedentes que en nuestro concepto también se deberían redistribuir entre ellas. Pero, ¿cómo hacer para que otros adviertan lo que yo ya había visto? Cuando decidí actuar en la esfera pública, intenté venderle o convencer a algunos políticos de que esto era un proyecto importante como sociedad, pero no tuve éxito. Ante mi fracaso, creé @empleadas-hogar en Twitter, una cuenta de Twitter. Y creé esta cuenta sostenida en 4 pilares. De un lado, mi formación como periodista y como comunicadora política. De otro lado, la confianza que yo sentía en mis audiencias. De otro lado, el conocimiento que tenía en el lenguaje técnico, pues ganado con cursos y trasnochos. Hay que garrapatearle mucho a Internet para ser medianamente autónomo. Y por último, tenía una causa, es decir, tenía un objetivo a largo plazo. A pesar de los pilares con los que me sentí medianamente segura para crear la cuenta, también tenía claro que Internet es una especie de laboratorio, de trampolín y, si se quiere, también de contendor que nos ayuda a pulir y a afinar las ideas. ¿Cuál fue el impacto cuando yo creé la cuenta? Desde el inicio mi objetivo era visibilizarlas y comencé a nutrir la cuenta con mensajes muy emocionales, muy de referencia sobre los abusos que sufrían, etcétera, y a hablarle a políticos nacionales y a ONGs nacionales e internacionales que apoyaban el tema. Sin embargo, sabía que tenía una tarea pendiente y la tarea era buscar las protagonistas de mi causa. Como estaba segura de que yo no era la única que estaba preocupada por ellas, pero que sola me demoraría muchísimos años en reunirlas, empecé a buscar en Internet, a llamar a ONGs y a regar la bola entre mis conocidos de que estaba buscando asociaciones de empleadas domésticas o grupos de empleadas domésticas, hasta que por allá me dieron una esperanza. Pero mientras esa esperanza cuajaba o cristalizaba, 3 periodistas me abordaron en una misma semana en la cuenta, preguntándome qué había detrás de la cuenta, qué proyecto tenía yo detrás de la cuenta. En ese momento tuve que darle las gracias a los periodistas y explicarles que el proyecto era muy joven aún, muy inmaduro para presentarlo formalmente al público. Digamos que me felicité por el hecho de haber logrado que los periodistas identificaran la cuenta como noticiosa, pero también me regañé porque sabía que yo no podía continuar con la vocería de un grupo que estaba solo en mi cabeza. Yo sentía una especie pues, de entelequia, quizá un poco hedonista. En marzo del 2012 suspendí los tweets de la cuenta. ¿Qué surgiría después de la creación de la cuenta? Después de la suspensión de la cuenta. 6 meses duró la espera del encuentro con las empleadas hasta que por fin en la Escuela Nacional Sindical ENS tenían el proyecto Reivindicación de los Derechos Laborales de las Empleadas Domésticas, AFRO. Desde ese primer momento me contacté con ellos y mi ejercicio como comunicadora empezó a respaldar el ejercicio sindical de las empleadas. Y esto dio lugar a que en septiembre, 6 meses después, pudiera reiniciar la alimentación de la cuenta. Empecé a asistir a sus reuniones dominicales, comencé a hablar con Carabantú, una corporación que las ha capacitado y que las ha reunido. Conversaba muchísimo con el equipo que dirige el proyecto, pero sobre todo empecé a estar dentro del grupo de las empleadas domésticas, 28 de las cuales conformaron este pasado mes de marzo el sindicato formalmente.
a este contacto, pues todas estas herramientas que yo fui recogiendo me daban los elementos noticiosos para poder, a mi vez, seguir siendo noticia en Twitter. ¿Cómo diseñé yo esta cuenta al servicio de una causa? Pues tenía el objetivo de visibilizarlas. Me creé un perfil de la cuenta. En un principio pensé que ese perfil debía obedecer exclusivamente al perfil de una empleada doméstica, pero luego pensé que para las denuncias que merecía hacerse había que variar el perfil de la cuenta, y fue cuando lo redimensioné y me puse como una ex empleada doméstica, sindicalista, digamos, pone quejas, pedigüeña. De alguna manera aspiraba a que la cuenta fuera una piedrita en el zapato, sobre todo de los gobernantes que tienen acceso directo a las decisiones laborales que atañen con ellas. ¿Qué forma verbal decidí? Desde un principio tuvo claro que éramos nosotras. Hay una característica muy importante entre estos grupos de mujeres, y es que son muy aunadas. Ellas trabajan siempre en grupo. Nosotras ha sido quizá lo único fácil de esta cuenta, porque por lo demás me ocupo mucho de pulir cada tweet, cada mensaje de la cuenta, no con la intención de que sea famosa o que gane el trending topics que soñamos los que estamos en las redes, sino con que cumpla un objetivo comunicacional específico siempre. Para esto hay que detenerse y dedicarle tiempo al hashtag adecuado, a las cuentas o remitentes que queremos que vean el mensaje o que lo repliquen. Las temáticas que definí, por supuesto, estarían ligadas a los eventos noticiosos del proyecto. Estos eran el convenio 189, la ley, el trabajo decente, feminismo, maltrato, anticoncepción, sindicato, las centrales obreras colombianas, racismo, Chocó, políticas públicas laborales, desplazamiento, mundo rural, muy en especial porque en el campo trabajan las mayordomas, que son el equivalente de las empleadas domésticas en el campo, que a su vez sufren aún más abusos que los que sufren las empleadas domésticas en las ciudades. Las herramientas que utilicé han sido muy básicas, digamos, desde el punto de vista tecnológico, que son las alarmas de Google, Hootsuite, Bitly, Analytics de Google y los Insights de Facebook, además de Unfollowers Me. ¿Cuáles eran los públicos de la cuenta? Desde cuando yo estudiaba comunicación política empecé a utilizar cada uno de los talleres de la especialización para definir los públicos de interés de la cuenta. Estos son los empleadores de estrato 4, 5 y 6, el gobierno nacional y especialmente el Ministerio de Trabajo. En el gobierno local me interesa mucho hablarle al municipio de Medellín porque tiene una política pública de trabajo decente. Los periodistas y los medios de comunicación, los líderes en temas sociales de las redes, los sindicatos nacionales relacionados con el tema de derechos humanos. En la academia son muy importantes los consultorios jurídicos y sus investigaciones, y por supuesto las empleadas domésticas. Pero tenía un problema porque sabía que a través de la cuenta le podía hablar a todos mis públicos, excepto a las empleadas domésticas. Ellas no están en esta red. Hace 6 meses, 4 hechos sucedieron y me obligaron a cambiar la estrategia. El primero de ellos fue la negativa de un empresario paisa a darme apoyo económico para el proyecto con el argumento de que el proyecto era muy joven aún. Me dijo algo así como pida plata cuando tenga más, que en los bancos ya conocemos esa respuesta. El segundo era la oficialización de la fecha para un evento académico en EAFIT que veníamos planeando con la Escuela Nacional Sindical, y dijimos no es posible desaprovechar esa plataforma de visibilización que nos va a proporcionar EAFIT y no tener medianamente un sistema de comunicación compuesto por una página web muy básica y una página de Facebook. Esta invitación que me hicieron también hizo que acelerara el proceso de la consolidación del sistema de comunicaciones. Y por último, tal vez lo más importante, fue los devastadores resultados de la investigación de la Escuela Nacional Sindical, cruzados con la alta valoración que expresaban los empleadores sobre las empleadas domésticas. Es decir,
Por un lado, los empleadores nos decían, la empleada doméstica es lo más importante de mi casa, sin ella no funciona nada en la familia, cuando se va mi casa es un desastre. Y por el otro lado, la investigación nos decía, se les violan la mayoría de sus derechos laborales. Cuando cruzábamos estos dos datos, decíamos, aquí hay un desajuste, aquí hay una brecha que hay necesidad de explorar, de conocer. Para ese momento, por fortuna, yo había encontrado a la Corporación Iguales como un aliado en la conceptualización y diseño de las piezas gráficas de la campaña. A ellos aprovecho para darles infinitas gracias. Con ellos llegamos a la conclusión de que los empleadores tienen o tenemos profundamente instalado en nuestras mentes a las empleadas domésticas como sujetos no merecedores de derechos laborales plenos y al trabajo doméstico como una actividad carente de valor económico o por lo menos de muy baja cuantía. A este tipo de certezas las llamamos creencias y como tales debían ser tratadas. De este análisis entonces ya pasamos de tener la cuenta de empleadas-hogar a formar a un proyecto que se llama Hablemos de empleadas domésticas como un intento de abrir el espectro un poco más neutral para que la sociedad en general se exprese sobre lo que siente y cree sobre ellas. Consecuente con esto, nos pusimos en la tarea de hacer el sitio web y ya tenemos online o al aire www.trabajadoras.org, creamos un canal YouTube y abrimos una página Facebook. Tenemos pues un sistema de comunicaciones en el cual la página web es la reina del contenido que abastece a las redes y las redes a su vez le tiran tráfico a la web. ¿Qué ha sido exitoso en mi concepto en este proyecto? Lo primero ha sido contar con noticias propias, es decir, tener el ojo para poder trasladar en las redes aquellos temas que atañen directamente con nuestro proyecto, la ratificación del convenio en algunos países latinoamericanos, las primeras reuniones del sindicato, la expedición de la ley, la formalización del sindicato, el evento de AFIT han sido algunos de los temas más noticiosos y que más nos han movido en las redes. Y por supuesto la publicación de los resultados de la investigación de la ENS. Al respecto, me contaban en la Escuela Nacional Sindical que en los 30 años de historia de ellos, la publicación de esta investigación fue la que más resonancia tuvo en los medios en sus 30 años de historia, y la razón que yo le encuentro es que ha sido la noticia que más trabajo de redes y que más trabajo de Free Press se le ha dado. El segundo punto que nos ha servido mucho aquí ha sido servir de puente de contenidos de valor, es decir, cuando alguien genera una noticia que nosotros creemos que le puede llegar al público nuestro, pero que le va a ser muy difícil, nosotros hacemos de puente. Lo tercero ha sido preguntar. Desde los griegos sabemos que preguntar es una de las formas mejores del aprendizaje. En redes, preguntar provoca y además es una herramienta pedagógica. La constancia y la repetición, sin estar al pie de la cuenta, no hubiéramos logrado, por ejemplo, la interlocución con el alcalde de Medellín, con el alcalde de Bogotá, con el ministro de Trabajo y con algunos de sus viceministros, así como con un par de congresistas adeptos a la cuenta. Hay que estar ahí, al pie, repitiendo, con, si se quiere, cantaleta, el objetivo que tenemos. Los amigos y aliados han sido vitales. Los amigos nos soplan oportunidades, nos envían aliento, nos advierten precipicios y nos tiran lazos cuando caemos al hoyo. A los amigos y aliados del proyecto, y busquen aliados para sus proyectos, 1.000.000 de gracias porque han sido verdaderamente importantes. En quinto lugar está enlazar la cuenta con contenidos del exterior. Aquí nos pasa a veces que no hay profeta en su tierra, entonces algunos mensajes importantes no logramos que tengan eco cuando lo lanzamos directamente al mundo local, pero si los hacemos resonar a tres bandas con alguna cuenta nacional o internacional, ahí sí nos oyen. Y Internet es la posibilidad de globalizarnos, entonces no la dejemos, no la desaprovechemos. Y en séptimo lugar, lo más exitoso, creo yo, ha sido tener un objetivo a largo plazo.
Hay momentos en que se pierde el norte y se pierde el entusiasmo. Cuando se tiene un objetivo a largo plazo, podemos recuperar más fácilmente ese norte. En conclusión, en el momento tenemos en Twitter 890 seguidores, hemos enviado 2.400 tweets, la página de Facebook tiene 115 likes y algunas entradas como la lectura de Héctor Abad de un cuento suyo sobre empleadas domésticas recibió 120 me gustas como en 7 u 8 horas. Pero yo no me quiero detener en estas estadísticas, lo que puedo asegurarles es que a través de las redes, desde mi casa, con algunos amigos y con algunos apoyos cercanos, he podido darle una mano profesional a las verdaderas protagonistas de esta historia. Seguiremos trabajando para mostrar en las redes a las hoy 150, ya no 28, 150 mujeres que no descansan los domingos por consolidar su sindicato, a las que pelean en Ginebra, Suiza, ante la OIT, a las feministas que las antecedieron y les dieron paso para esta lucha, y a todas las demás que sin pertenecer a una organización sindical siguen trabajando con honestidad en sus casas. Ojalá nos volvamos a ver cuando pueda mostrarles cómo se propaga en la web los casos de empleadores cumplidores de sus deberes patronales que han permitido que sus empleadas escalen en el mercado laboral como el resto de los trabajadores colombianos y cumplir así el objetivo de este evento y también de nosotros, que es transformar la realidad. Muchas gracias. Se me quemó el zapato. Gracias. Andrea, gracias. Había dejado por allá el micrófono, pero no las preguntas. Te llegaron 2 preguntas, pero bueno, antes de contarte qué te quieren preguntar, quiero invitar a quienes se inscribieron previamente al taller de Santiago Cirujeda sobre arquitectura participativa, que ya pueden pasar, apenas va a empezar el taller, él ha estado esperando que llegue la gente. Aprovechen este taller, les recuerdo, es sobre arquitectura participativa y están detrás del stand de Visual Attack. Entonces, sí, está haciendo con mucho sol, ¿cierto? Vamos por acá. Bueno, ese taller estaba previsto para las 2:20, pero como les decía, Santiago, que es participativo, está esperando que llegue un buen grupo de personas para iniciar. Andrea, ya que nos contaste pues como todo la trayectoria y lo que ha ocurrido con la web, con todo el proceso que ustedes han estado, me piden que les recuerde la cuenta de Twitter, el fanpage, toda la página. ¿Tú tienes ahí? Pues, Vale, Byron nos va a dar acá. gracias. La cuenta de Twitter es @empleadas_hogar y la página de Facebook es trabajadorasdomésticas.org y la página de Facebook Hablemos de Empleadas Domésticas. Gracias, yo mismo hoy voy a empezar a seguirlas. Gracias. Y hay una pregunta, entiendo que nombraste ahora en ese 7º punto, que de todas maneras a ustedes les interesa llegar a sensibilizar o a conectarse con esas amas de casa y con esas mujeres que están trabajando arduamente pero que no tienen ese reconocimiento y que además, lo nombran acá con esa palabra, sufren un maltrato, ¿sí? No les pagan pero están en su hogar. ¿Qué hacer con esas mujeres que cotidianamente están siendo maltratadas en su casa y que además son trabajadoras domésticas, amas de casa? Creemos que también hay una tarea grande y es una responsabilidad también de las empleadas domésticas, que es capacitarse. Por supuesto, la relación que hay entre una empleadora, o entre, aquí en Antioquia le decimos patrona, y la empleada doméstica, hay una relación de inequidad gigantesca y hay una relación de poder. Cuando hay una relación de poder, la relación pues es inequitativa. Por eso es que nosotros llamamos a las empleadoras a que ellas son quienes tienen que facilitarle a la empleada su capacitación, su formación y la información. Uno de los detalles del convenio 189 de la OIT, por ejemplo,
obliga a los países, pues a los países que firmaron este convenio a que a las empleadas se les haga un contrato claro y se les explique, casi que se dice, se les dé una clase sobre sus derechos laborales, porque la OIT entiende que hasta que esa empleadora no sepa sus derechos, no los va a reclamar y la empleadora muy posiblemente va a seguir haciéndose la de la vista gorda frente a ella. Andrea, y Pero creo que- un detalle, a las empleadoras, perdón, a las empleadas podríamos ayudarles simplemente diciéndoles, mire, hay un sindicato y en ese sindicato están muy bien acogidas, no necesariamente para convertirse en sindicalista, sino para recibir los cursos de formación de ese sindicato. Muy bien, y una pregunta, nos queda un minuto, gracias. ¿Qué pasa con estas señoras que son llamadas para, por trabajos esporádicos de un día? Es decir, estudiantes o profesionales que llaman a una señora y la llaman 4 o 5 veces al mes, le pagan por día, pero la llaman así, por días. Sí. La ley colombiana contempla que todo trabajador, absolutamente todo trabajador de salario mínimo tiene que tener un contrato laboral. Es un cuento que los empleadores se creen que cuando la empleada les dice, no, págueme por honorarios o tranquila, deme la plata que yo consigno después y yo pago mi seguridad social. Eso es ilegal y los empleadores deberían saber que no están haciendo bien porque la mayoría saben que la empleada no tiene ni tiempo ni la capacitación suficiente para ir luego a hacer todo el proceso de inscripción. Entonces, aunque el trámite es harto y es maluco todo lo que tenga que ver con trámites, a las empleadas, aunque sea un día, tienen que tener un contrato laboral establecido y tienen todos sus derechos laborales. Muchas gracias. Un aplauso para Andrea.